La entrevista Prime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista Prime. Este día jueves conversamos con la abogada Paula Vial, defensora de Jorge Valdivia. Muchísimas gracias, abogada, por acompañarnos hoy. Gracias, Andrea, por la invitación. Bueno, partamos por lo que ha ocurrido esta semana, un revés, podríamos decir, para la defensa de Jorge Valdivia, luego que la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazara el recurso de amparo que habían presentado para revocar la prisión preventiva y volver a un arresto domiciliario. Partamos por las razones que ustedes habían presentado, argumentado para solicitar ese cambio en la medida cautelar. Sí. Bueno, es una buena instancia, ¿no es cierto?, para decir que el revés es solo una vuelta un poco más larga. ¿Ya? Porque realmente no es que la Corte haya rechazado el recurso, esto es algo que no, estaba dentro de nuestros cálculos, ¿no es cierto?, porque es habitual que primero se declare inadmisible, vaya a la Corte Suprema en apelación, que es la que presentamos hoy día. La Corte Suprema generalmente los declara admisibles y vuelve entonces a la Corte de Apelaciones para que lo conozcan. O sea, aquí hay un tema formal de fondo respecto formal a la atribución que tiene la Corte de Apelaciones para tomar una decisión al respecto. Es absolutamente formal, nosotros nos anticipamos con el argumento, pero bueno, igualmente la Corte actuó como generalmente lo hace, ¿no es cierto?, y va a tener que dar esa vuelta nomás. Claro. Pero el amparo subsiste. Eso significa que ustedes ahora van a la Suprema. Solo respecto a la admisibilidad. Respecto a la admisibilidad, y insistiendo en el punto la idea es que vuelva a la Corte de Apelaciones del cambio de la cautelar. Así es. Usted ha dicho que esta es ilegal y arbitraria. ¿Por qué? Explíquenos el por qué sería arbitraria a su juicio. La decisión de la Corte de Apelaciones es una decisión respecto de la resolución que había dictado el juez de garantía, que estuvo en estas 3 largas jornadas, ¿no es cierto?, casi 10 horas, viendo todo el material, escuchando los argumentos, escuchando todos los antecedentes de la carpeta investigativa. La Corte de Apelaciones dice no hay tal consentimiento, ¿no es cierto?, no se observa de los antecedentes que ustedes me han planteado y, por lo tanto, estamos sí en presencia de los delitos. Pero para llegar a esa conclusión, la Corte confunde los casos, confunde los antecedentes, los mezcla, se equivoca gravemente, ¿no es cierto?, y en consecuencia resuelve en atención a unos antecedentes que no son reales, ¿no es cierto?, a situaciones que no son efectivas y lo hace entonces con una decisión que en definitiva no está obviamente fundamentada. Abogada, profundicemos un poco en eso porque aquí estamos hablando de 2 denuncias. Él es formalizado por 2 casos, hechos ocurridos entre el 17 y el 20 de octubre, 2 mujeres, 2 casos distintos. Sí. Y usted dice que a la hora de tomar la decisión se confunden los casos. ¿Cómo puede pasar eso si es que es efectivamente así? Es así. Y no sé cómo puede pasar. Yo creo que hay un descuido, evidentemente. Bueno, las confusiones pueden suceder, ¿no es cierto?, pero cuando tienen como consecuencia la privación de libertad ilegal es particularmente grave. Y yo creo que, bueno, parte quizás de lo que puede haber ocurrido, quien presidía la sala ese día era justamente quien en la ocasión anterior, cuando la Corte había dado lugar a dejar sin efecto la prisión preventiva, tuvo el voto en contra, como uno quizás de los factores. Pero lo que se ve en la resolución es como confusión, descuido, que a mí me parece que cuando estás discutiendo la cautelar más grave que contempla nuestro sistema, ¿no es cierto?, es algo que tiene que ser urgentemente reparado, desde luego, ¿no es cierto?, pero que es complejo. Sigo tratando de entender cuál puede ser la confusión, porque estamos hablando de 2 casos y en términos de la resolución, ¿cuál es la relevancia de esa confusión? Si usted nos puede profundizar un poco más en aquello. Son 2 casos distintos, ¿no es cierto?, a pesar de los esfuerzos del Ministerio Público por señalar que hay un patrón de ya vamos conducta. a hablar de eso. Son 2 casos distintos en el que en uno, la primera denuncia, la denunciante señala no recordar absolutamente nada, por lo tanto no hay relato, ¿no es cierto? Y un segundo en donde hay una disonancia muy importante entre la evidencia que hay en la investigación, que corresponde a estos registros audiovisuales, más declaraciones y otros antecedentes, ¿no es cierto?, con lo que la denunciante declara, ¿no es cierto?, que le iba ocurriendo, cómo iba cambiando su estado
durante esa noche, al punto, ¿no es cierto?, de señalar que se encontraba en el fondo sin sentido, ¿no? sin capacidad de reaccionar. Lo que se observa, por cierto, es completamente distinto, pero además hay otros elementos que se incorporan, que se agregan, por ejemplo, un examen toxicológico, ¿no es cierto?, que se atribuye a una de las denunciantes en circunstancias que es de la otra, ¿no es cierto?, y con los efectos de confundir aquello que tiene, ¿no?, por la forma de abordar los hechos, la valoración que se le debe dar a esos antecedentes en comparación con lo que efectivamente hay en la investigación. Este caso parte con una denunciante, con un caso. Cronológicamente son los hechos que ocurren después. Después hay una segunda denuncia de hechos que supuestamente habrían ocurrido antes, ¿cierto? Sí. Aquí lo que el Ministerio Público está tratando de probar, y usted lo mencionaba, es que hubo un patrón de comportamiento. Lo decía y lo dice hoy día en el diario La Tercera el fiscal Rodrigo Celis, que es especialista en delitos sexuales, dice que las víctimas han dicho que hay consumo de alcohol, pero que ellas sienten que no es el alcohol por sí mismo lo que les dejó en un estado de incapacidad de oponerse, pero que hay declaraciones de dos personas que sin conocerse relatan hechos bastante similares. ¿Por qué no se puede hablar en ese sentido de un patrón en ambos casos? Porque esa es la primera falacia, Andrea. ¿Ya? Él dice, tenemos dos versiones, dos relatos, ¿no es cierto?, que dicen lo mismo. Y la verdad es que lo que tenemos es una persona que no tiene relato, que no recuerda lo que ocurrió, y otra que sí lo señala con detalle, pero que además señala el momento en el que se habría introducido esta supuesta droga, ¿no es cierto?, en su alcohol, en su trago, y que siente inmediatamente los efectos, y nosotros tenemos esas imágenes, se las mostramos al juez de garantía, ¿no es cierto?, y lo que se observa es algo completamente distinto. Es no solo completamente distinto, sino que es impresionante, porque realmente lo que se relata en la declaración es algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se puede observar en las imágenes. Además de que, la afirmación que hace, ¿no es cierto?, que Jorge se va con el trago, desaparece de su vista algunos minutos y luego vuelve, lo toma y siente el efecto, en los hechos, en la imagen, no aparece. Eso no ocurre nunca. Entonces, ¿cómo puede haber coincidencia, ¿no es cierto?, de un relato si tienes una persona que no señala qué es lo que le ocurrió porque no lo sabe, ¿no es cierto?, no sabe, nunca menciona que haya habido introducción de drogas, ¿no es cierto?, y otra que lo señala pero que además es rebatido por las propias evidencias. Ahora, abogada, solamente para aclarar un punto, para efectos del delito propiamente tal, no es necesario que se dé el hecho de que el imputado haya drogado a su víctima. El delito tiene que ver con lo que ocurre después. Así es. Efectivamente, sin perjuicio de que lo que se señala, ¿no es cierto?, es que habría sido Jorge quien habría introducido esa sustancia, lo que no es coincidente, como digo, con lo que aparece en las imágenes. Pero desde luego la exigencia es encontrar que la víctima, la denunciante, se encuentre privada de sentido, ¿no es cierto?, o que el autor se aproveche de su incapacidad de oponerse a la agresión sexual. Lo que nosotros observamos, y lo mismo pudo hacer el tribunal, ¿no es cierto?, es que aquello no es lo que se observa, no es lo que ocurre, ¿no es cierto?, porque ambas mujeres se encuentran en perfecto estado, ¿no es cierto?, no hay ninguna de las situaciones que el delito requiere y hay, al contrario, ¿no es cierto?, una evidencia de que su comportamiento es uno no solo que da cuenta de estar en uso de razón, ¿no es cierto?, funcional, sino que además toda la interacción que se produce con Jorge es completamente consentida, ahora, eso voluntaria. es en base a lo que se ve en las imágenes de las distintas cámaras. Así es. ¿Qué dicen los exámenes toxicológicos al respecto? Hay un examen toxicológico del que también ha habido un abuso comunicacional falaz, ¿no es cierto?, que es el que corresponde a la primera denunciante, que da cuenta es coincidente con lo que ella misma declara en términos de un policonsumo, ¿no es cierto?, de varias sustancias y medicamentos, pero los resultados que allí aparecen no tienen incidencia en los hechos y por eso es tan
notable, ¿no es cierto?, que el fiscal diga que acá no estamos hablando de alcohol, o sea, sino que estamos hablando de drogas, ¿no es cierto?, porque pese, lo perdón, que ahí a la aparece, presencia de eso, que entiendo que es benzodiazepina. Sí, benzodiazepina. Pese a aquello, usted dice que no hubo una alteración en el comportamiento de No, la es que denunciante. yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo ambas cosas, Ya. porque por un lado se ve un comportamiento completamente funcional y normal, pero además lo que aparece en ese toxicológico corresponde a trazas, ¿no es cierto?, de estas sustancias que han sido introducidas en su cuerpo, ¿no es cierto?, con al menos 72 horas de anticipación. ¿Ya? Las sustancias están metabolizadas en el cuerpo, esto no lo estoy diciendo yo, que no tendría cómo decirlo, no me manejo en ello, sino que pericias, ¿no es cierto?, un informe médico y toxicológico al respecto, corresponden a aquello que tienen esa antigüedad y que corresponde además a lo que se señala, ¿no es cierto?, por la denunciante en relación a estos consumos. Y que, por supuesto, no tiene en absoluto la virtualidad de generar para nada ningún estado de letargo o de sumisión, ¿no es cierto?, sino que son propias de la denunciante, que habitualmente toma, ¿no es cierto?, y que en este caso simplemente son los últimos restos, por decirlo de alguna manera, en términos bien sencillos, ¿no es cierto?, que se están eliminando en el cuerpo. En el otro caso, ¿se está a la espera del resultado del toxicológico? Así leí hoy en la entrevista del fiscal, no nos había señalado, ¿no es cierto?, aparentemente habría alguna muestra, ¿no es cierto?, que se estaría periciando, con la salvedad no menor, ¿no es cierto?, de que esto se produce varios días después, ¿no? O sea, todos sabemos que la necesidad de vincular una muestra como una evidencia de cierto comportamiento o de lo que sea, de cierto consumo, en fin, por supuesto tiene que tener proximidad con los hechos, con lo ocurrido. En este caso eso no es así y por lo tanto no tengo idea qué es lo que irá a aparecer ahí, no tengo preocupación, en todo caso, como digo, las imágenes son muy elocuentes, pero sí, por supuesto que vamos a ver qué es lo que entrega el Ministerio Público. Déjeme preguntarle algo respecto a eso, porque usted dice las imágenes son muy elocuentes respecto al comportamiento de las denunciantes antes de supuestamente ocurrido el hecho. Y después. Pero finalmente el delito propiamente tal ocurre en otro momento que no está grabado. Así es. Y donde todo pasa por el consentimiento de las denunciantes. Así es. ¿Es factible a través de estos hechos previos y posteriores dar por hecho que hubo consentimiento de las denunciantes cuando no existe, obviamente, grabación de ese momento? Sin duda, porque lo que el Ministerio Público está imputando y lo que por lo menos la segunda denunciante señala, ¿no es cierto?, es que se encontraba en una situación en la que le resultaba imposible entregar su consentimiento. Lo que las imágenes muestran, ¿no es cierto?, y que además es coincidente, todos tenemos sentido común, ¿no? Cuando uno ve durante largas horas un determinado comportamiento invariable, ¿no?, y luego se produce una pausa que no queda registrada, y luego de esa pausa, nuevas imágenes que dan cuenta del mismo estado, lo que uno lógicamente debe deducir es que eso no se interrumpió. Y cuando además aquello no corresponde a lo que el Ministerio Público está tratando de imputar, ¿no es cierto? Está diciendo que acá se introdujeron drogas en el cuerpo, en el organismo de estas mujeres para lograr su sumisión, y eso es contrastante con todo lo que observamos, entonces evidentemente esa imputación es una imputación que no tiene sustento. Usted ha dicho que el Ministerio Público ha mentido directamente en el caso. ¿Lo acusa también de filtraciones de este caso? Como en todos los casos, ¿no es cierto?, las filtraciones es imposible conocer o muy difícil conocer cuál es el origen. Lo que a uno le llama la atención, ¿no es cierto?, es que primero es algo que es absolutamente frecuente y común, ya estamos habituados, ¿no es cierto?, en todas las causas que tienen alguna aparición comunicacional. Lo que es gravísimo, no porque la prensa
no pueda saber la información, sino que porque, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, es el Ministerio Público el que pide restricción a la información. Nosotros en la audiencia solicitamos al juez que no diera lugar a esa restricción, porque nos parecía que evidentemente había una información que era importante mantener. Las razones del Ministerio Público es la protección de las denunciantes, claro, totalmente atendible, pero totalmente contradictorio con el propio comportamiento del Ministerio Público, que entrega información con posterioridad fluidamente, ¿no es cierto?, y desde una sola perspectiva, y además permite, al menos permite, no sé si se originan allí, pero al menos permite que se filtren una serie de antecedentes puntuales que van desde luego en línea con su teoría del caso, ¿no es cierto?, e impide, por ejemplo, el conocimiento de estas imágenes que serían, como dije antes, muy elocuentes, pero que darían cuenta de esta disonancia que yo digo que es tan impresionante y que también impresionó al juez de garantía, ¿no es cierto?, al punto de señalar que no existía, no era posible la configuración de estos delitos, que es decir, no es lo que ocurrió en la Corte. Ustedes se ponen a la reserva para demostrar el punto que tiene que ver con las imágenes y el comportamiento de las denunciantes. Mira, Andrea, si la reserva sirve realmente para la protección de las denunciantes, ¿no es cierto?, y el comportamiento del Ministerio Público va a ser uno cuidadoso con esa reserva, cuidadoso con el manejo de la información y también con el resguardo de las denunciantes asociadas a esa información. Nosotros estamos de acuerdo, entendemos que, aunque es muy excepcional, en este caso podría corresponder. Lo que yo reclamo, ¿no es cierto?, es que no se permite el acceso a esa información, pero por otro lado sí se entrega toda la información que es adecuada, ¿no es cierto?, a su teoría del caso. Entonces, a mí me parece que lo que cualquier persona requiere, ¿no es cierto?, es tener una información completa, sin omisiones, veraz, ¿no es cierto? Cuando el Ministerio Público omite entregar estas imágenes al juez de garantía, que son fundamentales, o sea, es inconcebible, Andrea, porque el Ministerio Público tiene acceso a este registro, puede hacer el contraste con la declaración, se puede observar directamente, ¿no es cierto?, y debe hacerlo, porque además tiene que investigar con objetividad, con igual celo, lo que favorece y lo que perjudica, claro, ¿no es cierto?, y evita entregarle este material al tribunal porque no le conviene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, estamos es decir, en un sistema estaría contradictorio. Abandonando su deber, o sea, el Ministerio Público. Indudablemente, por eso y si eso es así, abogada, ¿significa que ustedes podrían eventualmente presentar algún tipo de acción en contra del Ministerio Público por lo que se ha realizado? Nosotros estamos trabajando en el marco que corresponde, al menos por ahora, ¿no es cierto?, que es el de el litigio en tribunales. Como te digo, lo que ha ocurrido estos días desafortunadamente no es una novedad, me parece gravísimo porque se está privando de libertad ilegalmente a una persona con este escenario, pero hemos recurrido a las herramientas que el sistema contempla, ¿no es cierto?, y estamos muy confiados en que se va a enderezar esa torcida resolución. Pero por supuesto que sí me parece relevante señalar, ¿no es cierto?, porque yo al principio no había dado entrevistas, me parecía que por supuesto había que tener cuidado con la información que circulaba, había que ser responsable, y en la medida que el Ministerio Público no respetó aquello, ¿no es cierto?, y empezó a entregar esta información inexacta, sesgada, falaz, por supuesto que la obligación en un sistema contradictorio es poder entregar la completitud de la información. A mí me parece que, como tú dices, ¿no es cierto?, no ha cumplido su obligación. Sé que lo dices porque yo lo dije, sí, pero en el fondo planteo la pregunta, ¿no? Así es, pero que no ha entregado una información completa, pero esas omisiones son unas omisiones graves porque saben el efecto que tiene en su relato, ¿no es cierto? Y que con esos elementos que son fundamentales, que no hay por qué descreer, ¿no es cierto? Cuando nosotros señalamos que había esta disonancia entre lo que señalaba la denunciante y las imágenes, en el momento, por ejemplo, en que ella señala que le habría introducido la droga en el alcohol, el Ministerio Público dice debe haberse confundido, debe ser otro el momento. O sea, a mí me parece de una falta de seriedad intolerable. Pero en la vía, por ahora, en la que vamos a resolver, y no me cabe duda de que lo vamos a hacer, esta situación, ¿no es cierto?, va a ser la de los tribunales con las acciones que el sistema nos provee, con todo lo lamentable que es que Jorge tenga que estar sufriendo esta situación,
pero no me cabe duda que así será. Abogada, en los últimos días el caso también ha estado muy centrado en lo que han sido las declaraciones de la diputada Maite Orsini, declaraciones ante el Ministerio Público, declaraciones públicas a través de sus redes sociales, donde ella reconoce haber contactado a una de las denunciantes. ¿Esto influye en el caso? ¿Qué tan relevante es el rol de la diputada Maite Orsini o qué tanta información puede aportar en el marco de esta investigación? Cero. O sea, no tiene ninguna relevancia, es completamente irrelevante. Y una evidencia de ello es que, a diferencia de este esfuerzo de farandulización que ha habido por parte del Ministerio Público, ¿no es cierto?, que ha aprovechado la fama, el conocimiento público que existe de estos actores, ¿no es cierto?, tanto Jorge como su expareja, es que en la audiencia, en la Corte de Apelaciones, ni siquiera la mencionaron, porque efectivamente su declaración es irrelevante en los dos sentidos que el Ministerio Público pretende darle importancia. Uno, en relación a que Jorge Valdivia se encontraba en buen estado, ¿no es cierto?, consciente, en fin, cuando nosotros jamás lo hemos puesto en duda, así que por supuesto es un elemento que no se requiere. Lo que nosotros decimos es que ambos, la denunciante y Jorge, se encontraban conscientes y consintieron en su interacción. Y en un segundo plano, ¿no es cierto?, en términos de que aparentemente colaboraría una especie de cronología de los hechos por la interacción de los mensajes. Pero el Ministerio Público, de nuevo, omite entregar la información de que los mensajes, en el caso de Jorge, comienzan a las 5 de la tarde, se prolongan durante la tarde, noche. En el video que existe, el registro de toda la estadía de ellos en el restaurante, se ve perfectamente, ¿no es cierto?, a Jorge chateando, mirando su teléfono e interactuando con ¿no es cierto?, delante de esta mujer, ¿no es cierto?, y luego se interrumpen cuando van al departamento y, de acuerdo a lo que él señala, ¿no es cierto?, él es un dúplex, él baja, que había dejado su teléfono en el primer piso, lo recupera y ahí vuelve a chatear. Con lo que, de nuevo, no sirve en absoluto, ¿no es cierto?, para marcar ningún tipo de cronología. ¿No es relevante? ¿No puede haber alguna información en esos mensajes que sean relevantes en términos de la investigación? Es una conversación de una expareja, ambos como exparejas, ¿no es cierto?, con mensajes que tienen que ver con sus relaciones, ¿no es cierto?, pero que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo en el momento. Ella ni siquiera sabe dónde está Jorge, ¿no es cierto?, y él tampoco dónde está ella. No hay ninguna conexión entre esa conversación, que por supuesto es entre ellos nada más, ¿no es cierto?, y lo que está ocurriendo con la denunciante. De nuevo, no solo porque lo diga yo, sino que porque está reflejado en las imágenes, ¿no es cierto?, que dan cuenta de que pese a que él está chateando y está con su teléfono, sigue interactuando, ¿no es cierto?, con la denunciante sin ningún problema. ¿Y el hecho de que ella haya contactado a una de las denunciantes es relevante también para la investigación? ¿Puede perjudicar en algo a Jorge Valdivia? A mí me parece, nosotros no tenemos contacto con ella en todo caso. ¿Nunca lo han tenido? Nunca lo hemos tenido. Y a mí me parece, desde luego, totalmente inadecuado. Ignoro las razones para que haya generado este contacto, pero sí me parece que es un problema de ella, ¿no?, que ella es la que tiene que tomar las acciones que correspondan, decisiones de si va a dar explicaciones o lo que sea, pero ese es un tema que tiene que ver con ella y su intervención y su relación con esta mujer, ¿no es cierto?, y que no tiene absolutamente nada que ver con la defensa, con nuestra teoría del caso, con nuestra estrategia, tampoco nada que ver con la propia tesis del Ministerio Público, independiente de que en lo público, ¿no es cierto?, en lo comunicacional, le intente dar este giro farandulero, ¿no es cierto?, no así en tribunales. O sea, ¿a ustedes no les interesa tener comunicación con ella tampoco? Es que no tiene ninguna utilidad, ella no es testigo de nada, ¿no? O sea, realmente no tiene ninguna importancia para efectos de la investigación y de los hechos que se están investigando. Bueno, usted lo decía, abogada, este es un caso que tiene alta connotación pública, por razones obvias, ¿no?, por el nivel de conocimiento que hay de Jorge Valdivia. Pero ocurre además después de otro hecho de similares características, digo por la relevancia o por el conocimiento público, que es el caso Monsalve.
¿Influye en algo lo que está ocurriendo hoy en el caso de Jorge Valdivia? ¿El hecho de que llegue después del caso Monsalve? Mira, yo creo que, y así en general trabajo mis causas, ¿no es cierto?, el contexto es relevante. Uno toma las decisiones, todos quienes participamos en la investigación, en las decisiones, en fin, en las estrategias que se vayan a abordar, considerando esa realidad y ese contexto. Y por supuesto que haya casos tan llamativos, ¿no?, que llenan los noticieros o las redes permanentemente y que digan relación con delitos sexuales, por supuesto que hace que muchas veces incluso en el imaginario se ingrese todo en un mismo saco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que son situaciones completamente distintas. Que lo que tienen en común sin duda, ¿no es cierto?, es la imputación de delitos sexuales, pero ocurren en ámbitos distintos, con relaciones distintas, pero sí genera un ambiente que es imposible desoír, que es imposible no atender a él, porque evidentemente también de alguna manera genera interés, genera morbo también, ¿no es cierto? De nuevo, también en el caso Monsalve, por la enorme cantidad de filtraciones que existen, ¿no es cierto? Nos vamos enterando de muchas cosas de manera parcial. Ese es el problema con las filtraciones, Y estos dos casos, abogada, han hecho, bueno, y si uno lo suma también a lo que ha ocurrido con esta denuncia en contra del presidente Gabriel Boric, como toda una reflexión respecto a ciertos mensajes o conceptos que se habían instalado a nivel país, impulsado también por parte de la clase política. La amiga Yo Te Creo. ¿Cómo interpreta usted desde su mirada más feminista, porque usted se ha declarado abiertamente feminista, amiga Yo Te Creo? ¿Cómo reinterpretarlo o cómo volver a mirarlo? Mira, es bien interesante porque yo creo que funciona en dos niveles distintos, ¿no es cierto? Uno, por supuesto, es el de la lógica de afirmar ciertas necesidades de la realidad, de políticas públicas, de refuerzo de los derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Yo creo que nadie discutiría en nuestro país, ¿no es cierto?, que las mujeres estamos en un lugar desprivilegiado, que hemos sido largamente discriminadas, que existen enorme cantidad de agresiones en contra de las mujeres y que eso es una realidad que requiere de urgentes soluciones y medidas. Ese es un ámbito en donde reforzar la idea de que las mujeres pueden hacer las denuncias, de que va a haber organismos que las acojan, que las protejan, a mí me parece fundamental. Distinto es que esto permee el proceso penal, en donde son otros los principios que deben primar, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, como a veces ocurre, el Ministerio Público pretenda que a partir de esta consigna, ¿no es cierto?, a ellos de alguna manera se les libere de la obligación, la carga que tienen de probar todos los acertos, ¿no es cierto?, que hacen. Si hay una imputación, ellos tienen la obligación legal y constitucional, ¿no es cierto?, de probar cada uno de los elementos. Y eso no significa descreer, porque eso ocurre en todos los delitos. No solo no se descree la versión de las denunciantes en los delitos sexuales, a diferencia de lo que ocurre en otros delitos, ¿pero sino no que es mayor? en todos, no, en absoluto. ¿No? En todos los delitos, lo que señala un denunciante o una víctima, ¿no es cierto?, tiene que ser acreditado en el juicio. Sí. Cuando tú eres víctima de un robo o de, qué sé yo, de una agresión, ¿no es cierto?, de un intento de homicidio o de unas lesiones, lo que sea, y tú denuncias ese hecho, el Ministerio Público va a tener que acreditar cada una de las cosas que lo tú entiendo, señalas. pero ¿no cree usted que es mayor la sospecha siempre respecto a delitos sexuales? ¿Por otras razones? Que tiene que ver justamente por un tema yo creo que a veces es más estereotipo. difícil acreditar aquello, ¿no es cierto? Porque como tú señalabas antes, ¿no es cierto?, ocurren generalmente en ámbitos más privados, más reservados, en donde es muy difícil contar con pruebas. Lo que ocurre en esta investigación de Jorge Valdivia es algo, como te digo, muy excepcional. Normalmente no tenemos esa cantidad de registros y de evidencia de lo que ha ocurrido inmediatamente antes y después, ¿no es cierto?, o el entorno que permita hacer esa continuidad.
Pero esa dificultad que ocurre en estos delitos, por supuesto que significa una exigencia, si quieres, mayor al Ministerio Público, pero que no puede ser salvada por vía de hacer excepción de principios fundamentales como la presunción de inocencia o la necesidad de que el Ministerio Público acredite lo que está imputando. De lo contrario, estaríamos afectando, Andrea, gravemente el Estado de Derecho, porque bastaría con que tú denunciaras a alguien, ¿no es cierto?, por las razones que fuera. No digo que acá haya esas motivaciones, sino que en general políticas, económicas, qué sé yo, culturales, en fin, ¿no es cierto?, para que ocurriera, ¿no es cierto?, se entendiera que hay una culpabilidad. Y el problema de eso es que, a diferencia de lo que muchas personas creen, la mayoría probablemente, de que nunca nos va a tocar, de que nunca vamos a estar en la posición del imputado, es fundamental que la ciudadanía entienda que esa es una posición que todos podemos ocupar algún día. Imagínate, es absolutamente factible que cualquier persona haga una denuncia en tu contra, en cualquier circunstancia, y si aplicáramos esa excepción, entonces claramente, ¿no es cierto?, estaríamos en muchas dificultades y se afectaría gravemente no solo el sistema procesal penal, sino el Estado de Derecho. Abogado, para ir cerrando ya, ¿usted visitó a Jorge Valdivia en las últimas horas? Sí, estuve ayer con él. ¿Cuál es la situación de él en estos momentos? Mira, él está tranquilo, es una persona muy apreciada. Eso es algo que de alguna manera también suaviza un poco lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, esta situación tan injusta. Pero está impaciente, está expectante, ¿no es cierto?, de lo que pueda ocurrir en nuestro esfuerzo jurídico, ¿no? Y está con mucho ánimo, muchas fuerzas de que efectivamente se pueda llegar a la verdad, ¿no es cierto?, y pueda no solo retomar su situación de libertad, sino también que esto se pueda aclarar favorablemente a él. ¿Qué plazos manejan ustedes en términos de la revisión de la cautelar, en la insistencia que van a hacer ante la Corte Suprema? Es relativo, pero espero y supongo que no más de una semana, algo así. Abogada Paula Vial, muchísimas gracias por conversar con nosotros en la entrevista Prime. A ustedes, gracias, Andrea. Muy bien. Nos despedimos, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Sigan informándose en nuestro canal Mega Noticias Ahora. Que estén muy bien. La entrevista Prime.